Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Con mucha alegría, queridos amigos, volvemos a encontrarnos por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Estamos en su programa Creed en sus profetas. Cada día nos encontramos y dedicamos unos minutos al estudio de la palabra de Dios, complementado con el estudio de los escritos de Elena White, que, como ustedes saben, los denominamos escritos del Espíritu de profecía. ¿Cuál es la razón por qué llevan este título? Sencillamente porque el don de profecía es la manifestación del Espíritu Santo que hace realidad que los mensajes de Dios puedan llegar de manera efectiva y eficaz a los seres humanos, utilizando personas que eran separadas por Dios de manera especial para ser los transmisores de su mensaje. De la misma manera como fue en la antigüedad, también Dios eligió a una jovencita llamada Elena Harmon y le dio los mensajes, y a partir de ese momento, a sus 17 años de edad, ella comenzó a recibir estos mensajes y los puso por escrito, y es lo que tenemos como la biblioteca del Espíritu de profecía. Y ahora lo estudiamos como un complemento, no es para hacer doctrina, no para sacar una enseñanza, sino para poder observar mejor lo que dice la palabra de Dios y nos ayuda a entender y profundizar justamente las verdades de la Biblia. Y lo hacemos siempre con mucha alegría, con gozo, y junto a quien ustedes ya conocen, un amigo, el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y así decimos, ¿no?, que es como el telescopio. Que los comentarios de Elena de White no agregan estrellas al cielo, sino que lo que nos permite es ver mejor el mensaje bíblico y tener entonces mejor y más posibilidades de aplicar ese mensaje a nuestra vida. Justamente. Hoy nos detenemos en Isaías capítulo 10, vamos a profundizar el mensaje de este capítulo y renovamos nuestro abrazo de cariño, de respeto, de amistad con todos nuestros amigos y hermanos. Pues bien, pastor, estamos listos para la obra y ya nos encontramos con un pasaje muy alarmante. El profeta Isaías está denunciando un pecado dentro de su pueblo. Ahora, notemos que él dice: ay de los que dictan leyes injustas, prescriben tiranía, y nomás en los versículos iniciales del pasaje del capítulo, para apartar el juicio a los pobres, quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, despojar a las viudas, robar a los huérfanos. Hay corrupción en el pueblo de Dios. ¿Será que hay también algunos pecados que denunciar dentro del pueblo de Dios en la actualidad?
En el libro Exaltada Jesús, página 365, nosotros podemos leer el siguiente mensaje. Observen el cuadro que ofrece el mundo actual. Por todos lados se ve deshonestidad, fraudes y bancarrotas, violencia y derramamiento de sangre. A las viudas y los huérfanos se les roba todo lo que tienen: juegos, carreras de caballos, diversiones de todas clases ocupan la mente. En la iglesia los pecados están de moda. Se les saca brillo y luego se los excusa. Se les da la diestra de bienvenida a hombres que promueven teorías y sentimientos falsos. De este modo se ha insensibilizado los criterios y el discernimiento acerca de lo que constituyen principios rectos. La conciencia se ha vuelto insensible con respecto al consejo y los reproches que se le han dado. La luz impartida que llama al arrepentimiento ha sido rechazada por la espesa nube de incredulidad y oposición formada por los planes humanos y las invenciones de los hombres. Tremenda la cita. Sí, porque no solamente nos reseña de los pecados del mundo, sino que nos dice que esos pecados del mundo de alguna manera están intentando penetrar, entrar, invadir en la iglesia. Pero en el fondo, cada vez más vivimos en un mundo donde lo absoluto y lo relativo se contrapone, ¿no? Entonces, cada vez más estamos dejando a un lado lo absoluto de Dios, de la trascendencia de Dios, de su palabra, su mensaje, su doctrina, y cada vez más vamos relativizando todo, ¿no? Ni todo está tan bien, ni todo está tan mal. Entonces, al final vamos haciendo una mezcla totalmente perjudicial. Dejamos lo santo y lo profano como que va entrando, invadiendo y superponiendo lo santo, ¿no? Y bueno, tenemos que ser cuidadosos porque Dios creó una iglesia y la puso en el mundo, pero el enemigo trata de poner el mundo adentro de la iglesia. Y los principios del mundo que no tiene a Dios no deberían ser los principios que se practiquen o que se vivan en la iglesia. Así es, o sea que esta influencia tan fuerte, tan negativa que hay en el mundo amenaza con invadir la iglesia, y el pueblo de Dios, que es conocido como el pueblo remanente, tiene que estar alertado, apercibido para impedir el paso a estas nuevas teorías, estas nuevas formas de religión que hoy invaden el mundo, ¿verdad? Sí, porque hay como una mezcla, ¿no? Como que todo da igual. Y después de todo, si hay un poco de amor entre nosotros, el amor que va arreglando todo, ¿no? Y está bien, el amor tiene que estar, pero es un amor que está basado en principios y en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios y en la orientación que Él tiene para sus hijos. Así es, pastor. Continuamos con nuestro estudio de Isaías 10. A partir del versículo 20 en adelante, está tomando la idea de un grupo especial llamado el remanente. Y dice, aunque vayan en cautiverio por causa de sus pecados, el Señor va a permitir que ustedes sean llevados cautivos. Pero hay un grupo que permanece fiel, conocido como el remanente. Y este remanente era especial porque ponía su confianza en Dios. Ahora, ¿qué es lo que guía al remanente? ¿O quién guía a este remanente? ¿Alguna vislumbre nos da la orientación profética? El libro Reflejemos a Jesús, página 218, dice: vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, la otra por el estandarte teñido en sangre del príncipe Emmanuel. O sea, los bandos de siempre, el bien y el mal, ¿no? La lucha milenaria, cósmica, el gran conflicto entre el bien y el mal. Por un lado, una hueste guiada por las banderas que llevaban la insignia del mundo, y por el otro lado, el estandarte teñido en sangre del príncipe Emmanuel. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos. Un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel
en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte: acudan a las filas, ocupen sus posiciones, ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo, salgan de entre ellos y sepárense. O sea que hay dos ejércitos que en algún momento parecen estar entremezclados. Sí, porque digamos, así como el plan de Dios es llevar la iglesia al mundo para extender la fe, extender el evangelio, extender la esperanza, el plan del enemigo es llevar el mundo a la iglesia. Entonces, por eso aparecen ahí esas figuras mezcladas, ¿no? Pero en medio de esa mezcla hay un llamado. Hay un llamado que aparece en las Escrituras, en la Biblia. Hay un llamado que aparece en el Apocalipsis, así bien contundente. Dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis el fruto y la consecuencia de su juicio, ¿no? Entonces siempre Dios nos ha llamado a salir. De paso, la palabra iglesia significa eso, ¿no? Llamado a los que están afuera para juntarse y reunirse y congregarse. Entonces Dios siempre hace un llamado para formar su iglesia. Y tú has mencionado la expresión remanente. A lo largo de los tiempos, Dios siempre tuvo un remanente, es decir, tuvo un grupo, muchas veces pequeña. El Evangelio en un lugar lo llama manada pequeña, ¿no? Pero Dios siempre tuvo un grupo, muchos o pocos, pero Dios siempre tuvo un remanente dispuesto a ser fiel. Las 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, la época de Elías. Exactamente. Y bueno, a lo largo de la historia entonces vemos un grupo de fieles. Siempre. Qué bueno, así que amigos, el llamado es a pertenecer a este grupo de fieles que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, que ponen el estandarte del Señor por delante de sus vidas y que siguen sus caminos. Tenemos algunos consejos importantes y enseguida volvemos. Hola. Una de las citas más conocidas de la escritora Elena G. de White se encuentra en el libro La Educación y quiero compartirla hoy contigo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esta y otras citas más puedes encontrarlos en este libro maravilloso titulado La Educación y puede ser parte de tu biblioteca personal, no te lo puedes perder. Además, lo puedes bajar de la aplicación del App Store o del Play Store buscándolo como Elena G. de White. Continuamos amigos y queremos ofrecerles en estos últimos instantes de nuestro programa una nueva motivación. Solo para recordar dos declaraciones bíblicas. La primera está en Mateo y dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La segunda está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Ayúdanos a ser fieles. Danos un presente bendecido y un destino eterno. Que podamos estar en medio del mundo en el que vivimos sin contaminarnos. Que podamos abrazar a todos sin ser participantes de sus pecados, sino guiados por ti, ser transformados y vivir una vida recta en tus caminos. Pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido todo por hoy, amigos, pero nos despedimos siempre con la esperanza y el anhelo de encontrarnos, Dios mediante, el día de mañana, en esta misma hora, a través de la emisora, del televisor, de la señal de televisión, a través del internet, aquí en su programa Creed en sus profetas. Así que hasta entonces.